Buenos días, compañeros. Mi nombre es René Rosales. Soy un estudiante de Derecho. Actualmente estoy estudiando para mi examen técnico profesional de la fase pública. En mis tiempos libres quería hacer unos videos de apoyo a los estudiantes que se están preparando para el examen técnico profesional de la fase privada. Esto lo estoy haciendo como una manera de apoyo a aquellos estudiantes que quieran escuchar estos videos mientras están manejando al trabajo o tienen tiempo libre. No voy a profundizar mucho en los temas, pero lo estoy haciendo como manera de apoyo a los estudiantes que se van a someter a estos. Luego de terminar estos, voy a comenzar a grabar videos para la fase pública. Espero que sea buena la recepción. Entonces, voy a tratar de hacer estos videos breves, sin indagar mucho en el tema. Entonces, vamos a comenzar. Quería comenzar por derecho civil. Entonces, lo primero que se tiene que saber acerca del derecho civil, antes de entrar a este, vamos a entrar a generalidades. Por ejemplo, ¿qué es derecho, verdad? Eh, el derecho es un conjunto de normas, doctrinas y principios que regula la conducta de los hombres y relaciones humanas dentro de una sociedad. Entonces, el Código Civil es el decreto ley 106 y es un decreto ley porque entra en vigor durante el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia, ¿verdad? Vamos a recordar de que el gobierno de facto es cualquier gobierno que no sea elegido democráticamente, es decir, que este haya sido impuesto, ¿verdad? Entonces, esa en realidad va a ser la primera diferencia, ¿verdad? Entre la ley y decreto ley. Es una ley, va a ser emanada por un órgano competente en, en un gobierno elegido democráticamente, y los decretos ley, en este caso, van a ser emitidos en un gobierno de facto. La fecha de creación del Código Civil data del 14 de septiembre de 1963, entrando este en vigor el 1 de julio de 1964. Entonces, el Código Civil consta de 2.180 artículos, ¿verdad? Ahora también puede que les pregunten un poco de la historia en su examen técnico profesional. Eh, si les preguntan ¿cuántos códigos civiles han existido? Han existido 3 códigos civiles, que sería el Código Civil de 1877, 1933 y 1964, ¿verdad? Y conforme a los artículos transitorios, hay un artículo transitorio, que es el artículo 124 del Decreto Ley 218, y este regula eh, lo, lo correspondiente a la ley de aguas y dominio público, ¿verdad? Entonces, una pregunta que les pueden realizar también es ¿por qué, por qué es legal? ¿Por qué sí se puede utilizar el código civil si es que está, si es un decreto ley, si entró en el gobierno de facto? Entonces, estos están regulados en el artículo 16, en las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Saben? También el Código Civil, ahorita vamos a entrar a la ficha técnica, consta de 5 libros. El primer libro es de las personas y de la familia, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales.
de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad y del derecho a obligaciones. Estos son los 5 libros del Código Civil. Ahora, el libro quinto se divide en 2, el cual es de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Ahora, les pueden preguntar también un poco acerca del fundamento del Código Civil en la Constitución y de la historia del derecho civil. Entonces, ¿cuál es el fundamento constitucional del Código Civil? Es el libro 1, está en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El libro 2, libro 3 y libro 5 en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el libro 4 en el artículo 230 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora vamos a entrar un poco en la historia. ¿Dónde comienza el derecho civil? Vamos a dividirlo por diferentes épocas. Comenzamos con la época romana, ¿verdad? Entonces, comienza con el Jus Civile. En existían normas por medio de las cuales se aplicaban para las relaciones de los romanos con los demás pueblos, que sería lo del Jus Gentium, y al momento de caer el Imperio Romano, luego de esto, incluso con esta caída, se continuó con la costumbre. Entonces, deja las bases para el derecho civil y se continuó posteriormente con el estudio del derecho romano. Luego vamos a la Edad Media. Vemos que en la Edad Media se da el apogeo del poder de la Iglesia, por lo que entra por lo que comienza el derecho canónico. Entonces, la Iglesia tenía mucho poder en esa época, por lo que tenía mucha influencia en esta época. Luego de eso, comienza la época de la codificación. En este caso, lo que surge en esta época es de que se recopilan, se recogen las diferentes leyes, las diversas leyes del derecho civil, y estas se juntan en un solo texto. Luego de esto está la Edad Moderna. En la Edad Moderna, lo importante de esto es de que se divide. Ya no comprende tanto lo público como lo privado, sino que se divide en las ramas tanto del derecho civil como del derecho privado como el derecho público, quedando el derecho civil como una rama, establecido como una rama del derecho privado, y la etapa científica. Entonces, en este caso, ya se establece que el derecho civil es parte del derecho privado y se realizan las normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a definir qué es el derecho civil. Esta definición va a servir, los elementos de esta definición les van a servir para, no solamente para la definición del derecho civil, sino de las diferentes ramas del derecho. Por ejemplo, ¿verdad? El derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es un conjunto de principios, instituciones, doctrinas, normas jurídicas, todas estas
regulan las relaciones entre las personas y aquí a esta definición vamos a agregarle los diferentes libros del Código Civil, que sería de las personas y de la familia, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad y del derecho de obligaciones. Entonces, nos va a quedar establecida esta definición. La primera parte les va a servir para definiciones de las demás ramas del derecho y pueden complementarla con los libros o títulos de los códigos que, correspondientes a dichas definiciones. Entonces, otra pregunta que les pueden realizar es si el derecho civil es una ley sustantiva o adjetiva. En este caso, el derecho civil es una ley sustantiva, dado a que regula los derechos y obligaciones de los sujetos. ¿Y por qué no es, por qué, o digamos, cuál es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo? Entonces, el derecho sustantivo regula los derechos y las obligaciones de los individuos y el derecho adjetivo regula los procesos mediante los cuales se exige el cumplimiento de dichos derechos y obligaciones. Luego de esto, vamos a proceder a definir qué es un principio. Entonces, una definición que les puede funcionar es que un principio es un lineamiento o una base que se utiliza para la creación, interpretación y aplicación de una norma. Ahora, ¿cuáles son los principios del derecho civil? Está el principio de la protección a la familia. Este establece que deben existir normas jurídicas que regulen las relaciones familiares y la protejan como génesis de la sociedad. El fundamento de este está en el artículo primero de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio de la protección a la propiedad. Este establece que deben existir normas jurídicas que regulen lo relativo al goce y protección de la propiedad privada. El fundamento legal está en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio de libertad de forma. ¿Qué quiere decir este principio? Que cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden utilizar el que ellos convengan, el que sea conveniente para ellos. El fundamento legal de este es el artículo 1256 del Código Civil. Y el principio de libertad de contratación permite que los particulares deciden a quienes quieren contratar, lo pueden decidir de una manera libre. El fundamento legal de eso está en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el principio de la autonomía de la voluntad es de que toda persona puede contraer derechos y ejercer obligaciones de manera libre, conforme a su propio querer y sin más limitaciones de las que, que las que establece la ley. Y el fundamento legal es el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias. Entonces, con esto estaríamos terminando el video de hoy.
En este video se cubrieron más que todo generalidades del derecho civil. Espero, como les decía, poder subir videos constantemente. Y